Una detención puede cambiarlo todo. Puede frenar en seco nuestra vida, nuestra libertad. Pero a ver, ¿cuáles son las reglas del juego? Hoy vamos a desmenuzar un concepto legal que es crucial, porque pone los límites al poder de la policía en México. Estamos hablando de la flagrancia. A ver, la pregunta del millón. ¿Puede la policía detener a alguien así nomás, sin la orden de un juez? La primera respuesta que se nos viene a la cabeza es, claro, si lo cachan cometiendo un delito, ¿no? Pero la realidad legal, lo que dice la Suprema Corte, es muchísimo, pero de verdad muchísimo más estricta de lo que la mayoría cree. Ok, antes de meternos en las excepciones, que es lo más jugoso, tenemos que entender la regla general. Es la base de todo, la que protege nuestra libertad. Vamos a verla. Miren, la Constitución mexicana es súper clara en esto. La regla de oro es que nadie, pero nadie puede ser arrestado sin una orden de aprehensión. ¿Y quién da esa orden? Un juez. Y ojo, el juez no la da nomás porque sí, la emite solo cuando hay pruebas de que de verdad se cometió un delito y de que esa persona probablemente tuvo algo que ver. Este es, digamos, el candado principal contra las detenciones arbitrarias. Pero, como en todo, hay excepciones. La Constitución solo permite dos, y son muy estrictas. Una es el caso urgente que lo maneja el Ministerio Público. Y la otra es la flagrancia. Hoy nos vamos a clavar en la flagrancia, porque es la más común y francamente la que más se malinterpreta. Entonces, ¿qué significa realmente que te agarren con las manos en la masa? Aquí es donde la cosa se pone interesante y el concepto legal de flagrancia entra en escena. La flagrancia, en pocas palabras, es evidencia que no necesita explicación. Es algo que está pasando justo ahí, en ese momento. Es cuando el delito es tan obvio, tan presente, que no hace falta una investigación previa para justificar el arresto. Lo que la ley busca aquí es un balance, ¿no? Poder actuar rápido para detener un crimen, pero al mismo tiempo proteger a la gente de que la detengan nomás porque sí. Ahora, pongan atención a esto, porque es el meollo del asunto. La Suprema Corte ha dicho que la flagrancia de verdad, la constitucional, solo existe en dos escenarios, ni uno más. El primero, cuando la persona es detenida en el preciso momento en que está cometiendo el delito, o sea, justo ahí. Y el segundo, que se conoce como cuasiflagrancia, cuando inmediatamente después de cometerlo se le empieza a perseguir. Y aquí la palabra clave, la que lo cambia todo, es ininterrumpida. La persecución no puede parar. Y con esto llegamos al punto quizá más importante de esta charla. Vamos a desmentir un mito que ha causado una confusión tremenda y que lamentablemente ha abierto la puerta a muchos abusos. Esa idea de que se puede detener a alguien hasta 72 horas después de un crimen. Fíjense, antes de una reforma constitucional muy importante en 2008, existía una figura que se llamaba flagrancia equiparada. ¿Qué era eso? Pues básicamente permitía que la policía detuviera a una persona días después del delito, a veces 48 o 72 horas después, solo porque alguien la señalaba o porque había sospechas. No había inmediatez, no había persecución, era, para ser claros, como tener una orden de arresto pero sin que la firmara un juez. Esta tabla lo deja clarísimo. La flagrancia real, la que sí es válida, se basa en lo inmediato, en la persecución que no se detiene. En cambio, la equiparada, que ya es ilegal, se basaba en una investigación que venía después, en acusaciones, en un plazo de tiempo que se sacaron de la manga. Una cosa es una detención en el acto, y la otra era, pues, una investigación con arresto incluido. Entonces, y que esto quede grabado, la reforma constitucional de 2008 eliminó por completo la flagrancia equiparada. La borró del mapa. La Suprema Corte lo ha dicho una y otra vez. La idea era cerrar para siempre la puerta a esas detenciones que se basaban en simples sospechas o en acusaciones tardías. Todo para proteger el derecho a la libertad personal. Ok, ya entendimos la teoría y la historia. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto hoy en pleno siglo XXI? Con toda la tecnología que nos rodea, como las cámaras de seguridad, surgen preguntas nuevas. Esta es una pregunta que seguro muchos nos hemos hecho. Si una cámara de seguridad graba un delito, ¿puede la policía llegar horas o hasta un día después y detener al sospechoso diciendo que fue en flagrancia? ¿Qué creen? Bueno, la respuesta de la Corte es súper estricta, pero muy lógica. A ver, sí, la tecnología se puede usar, pero no para inventarse una flagrancia que no existe. Solo es válido si se cumplen todas estas condiciones. 1. Alguien tiene que estar viendo las cámaras en tiempo real. 2. Esa persona tiene que avisar a la policía de inmediato. Y 3. Esa llamada tiene que llevar a una persecución ininterrumpida.
O sea, el video no es un testigo mágico que congela el tiempo, es solo una herramienta para ver las cosas pasar en el momento. Y aquí, una aclaración rápida pero importante. Una cosa es un arresto en flagrancia y otra muy distinta es una revisión en la calle, lo que legalmente se conoce como control preventivo provisional. Eso no es un arresto. Esas revisiones se basan en otro concepto, la sospecha razonable, y tienen sus propias reglas. Es importante no confundirlos. Y ahora, la parte final. ¿Por qué es tan importante saber todo esto? ¿Por qué tanto detalle? Porque una detención que no sigue estas reglas al pie de la letra no es un simple error técnico. No, tiene consecuencias legales gigantescas. Respetar las reglas de la flagrancia no es una sugerencia, es una obligación. Y cuando no se respetan, el sistema de justicia tiene un mecanismo de defensa muy poderoso para la persona detenida. Un mecanismo que puede anular las pruebas que se obtuvieron de forma ilegal. Y esta es la consecuencia directa, el poder de esa defensa. Si un juez decide que la detención fue ilegal porque no hubo flagrancia real, todo lo que salió de ahí, todo se contamina y se cae. La detención misma se declara inválida. Si la persona confesó algo durante esa detención, esa confesión no vale. Y lo más importante, cualquier prueba que se haya encontrado a raíz de ese arresto ilegal simplemente se excluye del juicio. Es como si nunca hubiera existido. No se puede usar. Así que la próxima vez que escuchemos en las noticias o en cualquier lado sobre una detención en flagrancia, vale la pena preguntarse, ¿de verdad fue así? ¿Se cumplieron esos requisitos tan estrictos de inmediatez y de persecución sin interrupción que exige nuestra Constitución? Porque al final, conocer estas reglas es el primer paso para defender un derecho que es de todos, la libertad. Matando, matando, matando,